residentes en el Seguro Social Universitario, donde yo trabajo. ¿Por qué? Porque en la residencia son los residentes los que van a estar frente a este tipo de pacientes. Entonces, fíjense, tenemos varias definiciones de un abdomen agudo. El primero de ellos es un dolor abdominal de más de 6 horas de evolución que se acompaña de signos de irritación peritoneal. ¿Listo? Esa es una definición, pero no es como que una definición completa. Y viene este otro, que quiere decir cualquier trastorno repentino cuya principal manifestación se encuentra en el área abdominal sin importar su origen y para el cual quizás requiere una cirugía de urgencia. Entonces, te habla del tiempo de evolución y te habla sobre el dolor. Entonces, ¿cómo podríamos juntar estas dos definiciones? Podríamos definirla de la siguiente manera. El abdomen agudo es un síndrome que se caracteriza por la aparición del dolor abdominal menos de 6 horas de evolución y que probablemente requiera una cirugía de urgencia. Yo creo que esa sería la mejor definición que tú puedes tener de un abdomen agudo, entre el tiempo y la sintomatología que vaya a presentar ese paciente. Bien. ¿Cuáles van a ser las características del dolor? Acá ustedes tienen que recordar lo que es la semiología del dolor en estos pacientes. Ya llegó semiología, uno de los temas que siempre se ve que es bastante largo es el tema de dolor. Entonces, el dolor va a ser originado o referido hacia el abdomen. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes tener un dolor abdominal como tal, o que el dolor pueda aparecer en otra cavidad y ocasionar otro tipo de dolor abdominal. Ejemplos. Por ejemplo, en los niños, una faringoamigdalitis puntácea puede ocasionar dolor abdominal. Otro ejemplo, paciente con infarto agudo de miocardio también puede ocasionar un dolor abdominal. Tercero, otro ejemplo, un paciente con una neumonía basal, ya sea derecha o izquierda, también puede ocasionar un dolor abdominal. Cuarto, procesos infecciosos, por ejemplo, un herpes zóster también puede ocasionar un dolor abdominal. A eso se refiere, si es originado o es referido hacia la cavidad abdominal. Por el tiempo, agudo o crónico. Agudo, menos de 6 horas de evolución. Crónico, más de 6 horas de evolución, pero aquí viene una diferencia. Con periodos intermitentes entre dolor y mejoría del dolor. Generalmente, cuando un dolor abdominal es crónico, lo más probable es que sea un abdomen agudo de tipo médico. Que sea de tipo médico. ¿Listo? Acompañado de alteraciones del tránsito intestinal. Se refiere a periodos de estritiquez o estreñimiento o deposiciones líquidas. Ahora, acá viene también una diferencia. Si primero aparecen las alteraciones gastrointestinales antes del dolor, probablemente sea un abdomen agudo de tipo médico. Si primero aparece el dolor y luego las alteraciones del tránsito intestinal, es ¿listo? Todo paciente con abdomen agudo siempre va a tener un deterioro grave del estado general, lo que estaba hablando su compañero. Que si tú tienes un paciente inestable, entonces primero tendrás que estabilizar a ese paciente.
a revisarlo antes de hacer todo lo que tengas que hacer. Pero si no tienes un paciente inestable, entonces tienes más tiempo de pedir otro tipo de estudios y poder llegar al diagnóstico y hacer un tratamiento. Bien, tipos de dolor abdominal. Tenemos el visceral, el parietal y el dolor referido. El dolor visceral es aquel que se va a producir por un estiramiento, isquemia, distensión o un hiperperistaltismo. Generalmente, este es un dolor mal localizado. Por ejemplo, cuando el paciente tiene una gastroenteritis, ¿qué es lo que dice el paciente? Me duele todo el estómago y no puedo localizar. No puede localizar el paciente el sitio de dolor. Parietal, producido por irritación del peritoneo. Acá cualquier distensión de víscera hueca, cualquier líquido o secreción va a irritar el peritoneo. Entonces acá el paciente ya localiza mucho mejor el dolor. Un ejemplo de ello es lo que se habla de la cronología del dolor de Muller en la apendicitis aguda, donde el dolor aparece en la región del epigastrio, migra hacia la región umbilical y luego se dirige hacia la fosa ilíaca derecha. El dolor referido es lo que habíamos hablado antes. Pongamos acá el ejemplo del herpes zóster. Ustedes saben que el virus del herpes zóster es un virus neurotropo, tiene afinidad por la corredera de los nervios. Entonces, la infección se origina ahí, pero por vía nerviosa va a afectar hacia la cavidad abdominal o hacia la pared abdominal. Etiología del dolor. Acá tenemos que ver si se da en la por víscera hueca, si se da por una inflamación del peritoneo, una enfermedad vascular, o si hablamos de bridas y adherencias, o hablamos de volvulus. Para entender el primer acápite, hablamos de la fisiopatología de la obstrucción intestinal. Una obstrucción. ¿Ustedes saben cuál es la fisiopatología? ¿Cuáles son los eventos que pasan cuando se obstruye un asa del intestino? Primero hay un aumento del peristaltismo. Primero hay un aumento del peristaltismo para tratar de desobstruir la vía intestinal. Luego disminuye el peristaltismo y genera un hilio. Lo que tú estás hablando es un hilio. El hilio es una causa no mecánica de parálisis intestinal. En cambio, la obstrucción es una causa mecánica. Entonces, partamos por acá. Definimos obstrucción. La obstrucción quiere decir que es un stop, que no va a permitir la progresión del continuo intestinal de proximal a distal. Esa es la definición de una obstrucción intestinal. Ahora, ¿qué eventos van a pasar en esa asa obstruida? ¿Cuál es la función del intestino delgado? ¿De qué? De ¿Nutrientes? agua. ¿Agua? ¿O líquidos? Líquidos, ¿no? Absorción de nutrientes, líquidos. ¿Vale? Bien. Entonces, al estar obstruido y no haber una progresión de proximal a distal, se va a empezar a ver una acumulación de líquidos en la luz intestinal. Y a eso se conoce como tercer espacio. Ese es el famoso tercer espacio que se habla por secuestro de líquidos y electrolitos en esa asa intestinal. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el... acá para antes. ¿Cuánto de líquido se va a poder secuestrar en una obstrucción intestinal? ¿Cuánto acá? ¿Cuánto de líquido creen ustedes que se va a poder secuestrar en una obstrucción intestinal?
secuestro en la luz intestinal. Bien, ¿cuál va a ser el siguiente evento? Tiene el secuestro de líquidos, electrolitos. ¿Qué va a pasar con el paciente? ¿Qué va a empezar a aparecer? Antes de la distensión. Estamos viendo por partes. Se obstruyó el secuestro de líquidos. Líquido que no circula, ¿qué pasa? Se infectan, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a haber? Un sobrecrecimiento bacteriano. Va a haber un sobrecrecimiento bacteriano. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el tercer paso? Absorción. Tercer espacio. Sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué va a empezar a ver acá? Distensión de asa intestinal. Entonces, recién acá se va a empezar a distender. ¿Por qué? Es el secuestro de líquidos más las bacterias van a provocar que haya gas y distensión de la asa intestinal y por lo tanto va a aparecer el dolor. Es en este punto cuando aparece el dolor tipo cólico. ¿Listo? El dolor tipo cólico hace referencia a la distensión de una víscera hueca. Eso es conocido como, no sé si lo mismo, pero es el peristaltismo de Lucha. No, no es eso. Vamos a hablar más adelante de eso. Vamos a ver más adelante. No, no es eso. Bien. ¿Cuál va a ser el siguiente evento? Sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué va a haber después? Distensión de asas, edema de pared intestinal. Entonces acá se va a empezar a edematizar esa asa de intestino. ¿Listo? Bien. Tienes obstrucción, secuestro de líquidos, sobrecrecimiento bacteriano, distensión de asa, edema. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Isquemia. Antes de la isquemia. ¿Cuál sería el siguiente paso lógico? Esto es lógica nomás. Es cosa de... Un absceso. No, todavía absceso. ¿Filtrado de qué? Más que filtrado de líquido sería una translocación bacteriana. ¿Por qué? Porque al haber ya edema, la pared del intestino pierde esa impermeabilidad que tiene. Entonces las bacterias van a empezar a salir de la luz del intestino hacia la cavidad peritoneal y es acá donde se va a producir el primer dolor que es de tipo visceral. Ese dolor que el paciente no puede ubicar dónde es exactamente ese dolor. Bien. ¿Cuál sería el siguiente evento? Vamos recapitulando. Obstrucción, tercer espacio, sobrecrecimiento bacteriano, edema, distensión, translocación bacteriana. ¿Cuál sería el siguiente paso? Vaya a pasar. Isquemia. Ahí está con inflamación, ya está con isquemia. El siguiente paso es la isquemia. ¿Bien? ¿Cuál sería el siguiente paso? Aquí ya es fácil. Necrosis. El siguiente paso, perforación de asa. El siguiente paso, peritonitis, sepsis, choque y muerte del paciente. Esos son todos los eventos que van a pasar cuando un paciente está cursando con una obstrucción intestinal. ¿Listo? O está ocasionando una enfermedad visceral que acá se presenta el dolor de tipo cólico. Bien, inflamación peritoneal puede ser por una úlcera péptica, una pancreatitis, una colecistitis aguda, una apendicitis, una oforitis, una enfermedad pélvica inflamatoria. Todo lo que vaya a ocasionar una inflamación va a ocasionar que haya una irritación a nivel del peritoneo. Bien. Enfermedades vasculares. Acá el dolor va a ser muy parecido a la de la víscera hueca. ¿Por qué? Porque es un dolor tipo cólico. Cuando hablamos de los infartos mesentéricos, al no llegar sangre a ese intestino, va a ocasionar casi las mismas manifestaciones que en la obstrucción que habíamos hablado. Pero acuérdense que en la obstrucción hay un evento que se llama isquemia. Y en el infarto vascular mesentérico también hay una isquemia. Entonces, el intestino, por falta de sangre, empieza a distender y empieza a provocar dolor tipo cólico.
Tensión de las estructuras de sostén. Aquí hablamos de las bridas y adherencias. La principal causa de una obstrucción intestinal son las bridas y las adherencias. Nunca se les olvide de eso. Estas bridas también pueden ocasionar que haya una enfermedad, lo que habíamos hablado de la obstrucción intestinal, pueden ocasionar también dolores vespertinos o nocturnos cuando hay tránsito acelerado después de la ingesta de alimentos. Bien. Dolor originó fuera del abdomen. Esto es lo que habíamos hablado hace rato. Los dolores que son los que siguen entre los nervios, como la enfermedad del Ehlers-Zoster, dolor originado de tipo metabólico. ¿Ustedes han visto un paciente con una cetoacidosis diabética alguna vez? Son pacientes que están completamente con una distensión abdominal, están con una uremia importante, entonces todo eso va a hacer que haya liberación de mayor cantidad de toxinas y por lo tanto haya una irritación peritoneal, a lo que conocemos como una peritonitis primaria. ¿Listo? La peritonitis primaria va a ser de esta de origen metabólico. Luego tenemos una peritonitis secundaria, que puede ser por perforación del apéndice, de la vesícula, del estómago, del intestino, va a ser secundaria a una perforación. El dolor neurógeno, por ejemplo, es aquellos en el que va a haber compromiso de las raíces nerviosas. El abdomen va a estar inervado desde la T4 hasta la L5, van a ser las raíces nerviosas que van a inervar la cavidad abdominal. Entonces, cualquier hernia de disco o cualquier pellizcamiento a nivel dorso lumbar de las raíces nerviosas van a ocasionar el dolor en estos pacientes. Características del dolor, ustedes saben, dolor cólico, que ya lo hemos hablado, el dolor urente, el paciente siente una quemazón, una pirosis, el dolor opresivo, por ejemplo, cuando hay una úlcera péptica, que lo vamos a ver más adelante, va a presentar este tipo de dolor, o también el dolor en una apuñalada también va a ser de tipo opresivo. Punzante o penetrante, por ejemplo, en una pancreatitis cuando ocasiona una penetración a otro órgano. Entonces va a ocasionar este tipo de dolores punzantes. Bien, como habíamos hablado al principio de la clase, el abdomen agudo o es agudo médico o es agudo quirúrgico. Saber discernir eso tenemos que aprender. Ya les había dado durante el transcurso de lo que va a la clase varios tips para saber cuál es de causa médica, cuál es de causa quirúrgica. Veamos algunos ejemplos de abdomen agudo médico. Dentro de las metabólicas, la cetoacidosis diabética, la uremia, las insuficiencias suprarrenales. Las neurogénicas, o las que van a afectar las raíces nerviosas. El Zoster, tumores en la médula espinal o la compresión de las raíces nerviosas. Cardiopulmonares, lo que habíamos hablado igual casi al comienzo de la clase. Neumonías, infarto de miocardio, miocarditis, empiemas, las costocondritis también van a ser causa de abdomen agudo. Tóxicas, picaduras de insectos, venenos, por ejemplo, picaduras de escorpión, mordeduras de serpiente, e ingesta de drogas, intoxicaciones por plomo. Acá hacemos un alto con el tema de las drogas. En el caso de que ustedes estén sospechando de un paciente que haya tenido ingesta de drogas, nos referimos a cocaína, marihuana, fentanilo, en fin, todas las drogas ilícitas, ustedes tienen que realizar una prueba de dopaje en estos pacientes. Porque si no realizan eso y viene la policía, generalmente vienen ellos con sus propios bioquímicos y ellos realizan y encuentran, a ustedes los ponen como sospechosos o como si estuvieran incumpliendo algo. Hasta ahí es la modificación de la ley 1008 contra las drogas que aplica a centros de salud. Entonces, en los casos en los que ustedes sospechen que ha habido intoxicación por drogas, tienen que pedir la prueba antidopaje a ese paciente.
Trastornos psiquiátricos. Generalmente estos trastornos los vamos a observar en pacientes del sexo femenino de menor edad, pacientes adolescentes. Es muy común que lleguen pacientes adolescentes a las emergencias sobre exagerando la molestia que va sintiendo el paciente. ¿Por qué? Puede estar cursando con trastornos afectivos primarios, rompimiento de relaciones con su pareja, tal vez violencia doméstica, tal vez violencia con la pareja. Entonces, este tipo de trastornos es muy frecuente observar. Trastorno de somatización, pacientes psiquiátricos, pacientes que están cursando con anorexia, bulimia, pueden somatizar el dolor o te pueden hacer equivocar. Dolor psicógeno de conversión, fíjense la imagen, la cara de asustado del paciente y fíjense el que está revisando no le está prestando mayor atención a la lesión que él está teniendo. Trastornos psicógenos, pacientes psiquiátricos. Hipocondría también, más que todo se ve pacientes del sexo femenino. Estados de ansiedad, acá podemos ver en ambos sexos, ¿no? Los estados de ansiedad que van a cursar y por lo tanto van a referir este tipo de dolor exagerado. Y los esquizofrénicos, acá no hay donde perderse. Si ustedes ven un paciente con esquizofrenia, hay que tener mucho cuidado y hay que pedir toda la analítica e imágenes posibles para poder descartar o confirmar si es un abdomen agudo quirúrgico o si es realmente el dolor que él está refiriendo. Tener mucho cuidado. ¿Cuáles van a ser las patologías más frecuentes según la localización por los cuadrantes en estos pacientes? Si hablamos del cuadrante superior derecho, como primera medida, como primera patología, la colecistitis aguda litiasis, como primera causa, si hablamos por cuadrantes. Úlcera duodenal perforada, pancreatitis aguda, hepatitis, angina de pecho, pielonefritis, neumonía. Entonces se fijan, están todos los diagnósticos que hemos ido hablando desde un principio, desde los dolores referidos hasta los dolores que se pueden originar en la cavidad abdominal. Si nos vamos al otro lado, al izquierdo, ¿qué podemos tener? Ruptura de vaso, úlcera gástrica perforada, pancreatitis aguda, perforación de colon, pielonefritis, infarto agudo de miocardio, cólico nefrítico, también pueden estar ocasionando un dolor abdominal. Si nos vamos al lado derecho, tenemos sin fin de diagnósticos. ¿Cuál va a predominar acá? Apendicitis. Pero acá el lado derecho es el lado donde más hay que tener cuidado si es una paciente mujer. ¿Qué te podemos encontrar? Salpingitis aguda, embarazo ectópico roto, ruptura de folículo. Si ustedes se dan cuenta, hay más patología ginecológica que otra causa. Hacemos un paréntesis y les cuento una experiencia que nosotros tuvimos allá en Chile cuando yo estaba haciendo la beca de coloproctología. Resulta que llega una muchacha de 15 años de edad y llega con el enamorado a la emergencia, refiriendo un dolor abdominal, según ella, de días de evolución, de uno a 2 días de evolución. Entonces, bueno, como tenía 15 años, ingresa a pediatría. Allá en Chile los manejan hasta los 16 años de edad. Los manejan hasta los 16. Ingresa a pediatría no le encuentra nada y pasa a medicina interna. Medicina interna no le encuentra nada, pero la paciente refiere que había estado con estetiquez hace 2 días. Bueno, piden valoración a cirugía general y cirugía general luego pide valoración a coloproctología. Yo estaba de turno ese día en el hospital y llega la valoración. Le habían hecho rayos, le habían hecho un montón de cosas. Vamos, comentamos al jefe y el jefe me dice, pedir los laboratorios. Bueno, pedí laboratorios, todo el cuento. Y yo le pido una prueba de embarazo más. Pedimos una prueba de embarazo. Mientras estábamos haciendo el laboratorio, yo estaba valorando otro paciente en el piso y llega el abuelito.
de la muchacha. Y hace todo un escándalo en la emergencia porque no están atendiendo a su nieta, está con dolor, en fin. Bueno, el residente de cirugía nos comenta, yo ya ahorita voy esperando el resultado del laboratorio. Bueno, y el novio todo enfurecido, va, que por qué no están atendiéndola. Yo le digo, oye, tranquilo, le digo, tranquilízate, más bien felicidades, ¿ah? Dije, ¿no? Felicidades, ¿ah? Y me dice, ¿cómo? ¿Por qué felicidades? Vas a ser papá, muchas felicidades, ¿ah? Bueno, el tipo no sabía de dónde meterse. Y para eso había llegado toda la familia. Llegó toda la familia de la muchacha. Y hasta eso, a la pobre chica, rayos X, tomografía, o sea, la irradiaron. Tiene que tener una prueba de embarazo. Pero ¿qué tan posible es que salga negativo o no salga como tal positivo en las pruebas? Por ejemplo, el otro día vi un caso de una chica que estuvo embarazada 8 meses, pero se enteró el mismo día que parió. Y dice que la chica solo refería vómitos, no tenía otros síntomas, tampoco su barriga creció, la chica era flaquita. O sea, hablamos de valores de 1000, 1500, 2000, 3000 que llega a elevarse en una prueba cuantitativa. Entonces, muy poco probable. Si le han hecho en sangre, que no haya salido. Ahora, si es que le han hecho en sangre, ha tenido que ser dentro del laboratorio. Porque sería igual a metieron a rayos X, según los doctores era un embarazo crítico, pero obviamente pasó por mucho, todavía fue un viaje de un hospital a otro hospital, porque no sabían qué es lo que tenía y demás, y ya directamente se dieron cuenta que estaba embarazada cuando el bebé nació, y recién. A las pacientes mujeres que están en estados de fertilidad, ¿listo? Porque si no, el que va a sufrir ahí es el producto. Acuérdense que cuando una mujer está en estado de gestación, la prioridad no la tiene la mujer, la tiene el producto, la tiene el bebé. Es lo que hay que cuidar al bebé. ¿Listo? Bien. Todo lo que puede pasar en el lado derecho. Al lado izquierdo, vamos a ver, en el lado izquierdo también vamos a tener diferentes tipos de patologías. ¿Cuáles vamos a tener en el lado izquierdo? Las mismas que en el lado derecho, a excepción de la apendicitis. Se habla de una apendicitis del lado izquierdo. Esa se conoce como la enfermedad diverticular del colon o las diverticulitis agudas. Las diverticulitis agudas se van a clasificar según la clasificación de Hinchey. Se habla de un Hinchey 1 cuando tienes un absceso localizado a nivel de los apéndices epiclóicos. Un Hinchey 2 cuando la localización del absceso ya sale a la cavidad abdominal. Hinchey 3 cuando tienes ya una gran colección o una peritonitis generalizada. Y Hinchey 4 cuando hablamos de una peritonitis fecaloidea. ¿Listo? Clasificación de Hinchey. Hablemos sobre los diferentes tipos de abdomen agudo que vayamos a tener. Inflamatorios, hemorrágicos, perforativo, los obstructivos y los vasculares. Acá ya no entran los traumáticos, porque se habla de hemorrágico en trauma. ¿Listo? Bien, vayamos viendo cada uno de ellos. Abdomen agudo inflamatorio. Dolor abdominal de inicio brusco, continuo e intenso, que si es quirúrgico no va a ceder el dolor. ¿Listo? No cede el dolor. Para que no haya confusiones en el examen. Fiebre y taquicardia presentes siempre en estos pacientes. Signos de reacción peritoneal. Bloomberg, Robson, abdomen en tabla, psoas, obturador. Todos los signos de irritación peritoneal van a estar presentes en estos pacientes. Si hablamos de laboratorio, vamos a ver una leucocitosis con desviación a la izquierda. ¿Listo? Leucocitosis con desviación. ¿Qué quiere decir eso? Aumento de segmentados, callados y bastones, formas pobres.
Ejemplos: apendicitis, colecistitis, diverticulitis, enfermedad pélvica inflamatoria. Aquí tenemos algunos ejemplos. Divertículo de Meckel. ¿Quién sabe qué es el divertículo de Meckel? El divertículo de Meckel es el que tiene más de 3 capas. Si no me equivoco, y ese es el más agresivo, por así decirlo. Porque están los divertículos, que normalmente son en la derecha, los falsos divertículos, que son en la izquierda, el divertículo de Meckel, la enfermedad reticular, y el divertículo de Meckel se constituye, o sea, los diferencias según las capas que tiene. Entonces creo que, si no me equivoco, tiene una capa más o es una solo capa, o sea, no es como, o sea, más o menos me acuerdo de eso. ¿No es el que se está cerca de la unión yeyuno-secal? O sea, al final de La unión y el no, secal. ilio-secal, perdón. Ah, ya, ilio-secal. ¿A cuántos centímetros? Creo que es a 2, me parece. El divertículo de Meckel aparece en el ilio a más o menos entre 60 a 100 centímetros de la válvula iliocecal. Es un divertículo completo, si te refieres a eso, compromete todas las paredes del intestino. Pero ¿cuál va a ser la característica del divertículo de Meckel? Que este tiene mucosa heterotópica o mucosa ectópica. Puede haber mucosa del intestino, mucosa del páncreas, mucosa del estómago, en fin, hígado, puede haber. Entonces, por esa razón que se considera una lesión premaligna. Por eso es que toda lesión con un divertículo de Meckel, una diverticulitis de Meckel, tiene que ser retirada. ¿Listo? Sí, doctora. 60 a 100 centímetros de la válvula iliocecal. Luego tenemos las peritonitis apendiculares, que también por perforación o por inflamación, como habíamos hablado. Lo que hablamos de la obstrucción aplica a todo. Aplica a la vesícula, aplica al apéndice, aplica al estómago, aplica al duodeno, aplica a todo. Si ustedes saben esos eventos que van a pasar, entonces no les va a resultar tan difícil poder ver en qué fase puede estar ese paciente. Esto aplica a todo. Bien. Obstructivo es lo que habíamos hablado. Una obstrucción es un stop que no permite el paso de proximal al estar del contenido. Entonces, dolor abdominal tipo cólico, taquicardia, vómitos. Ahora, acá la pregunta es esta: ¿tendrá importancia o relevancia conocer las características del vómito? ¿Sí? ¿Por qué? Para ver ¿Cómo, doctora? Si hay hemorragia, Ya, si hay hemorragias. Nos puede indicar a qué nivel está. Exactamente. Está bien, doctor. Hemorragias, pero también nos indica el nivel. Acuérdense que tenemos obstrucciones intestinales altas y tenemos bajas. Las obstrucciones intestinales altas, ¿de dónde a dónde van? desde el estómago Desde la- está la válvula y lo secal. no, del ángulo de Treis hacia arriba. ¿De dónde a dónde va una obstrucción intestinal alta? Ah, es del intestino delgado. ¿De dónde, doctora? Desde el intestino hasta el esfínter esofágico. Va desde el píloro hasta la válvula iliocecal. Esa es una obstrucción intestinal. Se están confundiendo con la hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva alta va desde la cavidad oral hasta el ángulo de Treis. La hemorragia digestiva baja va del ángulo de Treis hasta el ángulo. La obstrucción intestinal alta va desde el píloro hasta la válvula iliocecal. La obstrucción intestinal baja va del píloro, desde la válvula iliocecal hasta el ano, no se confunde. Entonces, para saber el nivel de obstrucción, bien, si nosotros tenemos vómitos de tipo alimenticios, ¿dónde podrá estar la obstrucción? Alta. ¿Dónde estará? Entre el duodeno y los primeros centímetros del yeyuno. Si tenemos unos vómitos que son de tipo alimenticios y fecaloideos, ¿dónde estará la obstrucción? Y hay compromiso de la región baja, porque hay ya contenido fecaloideo. Y esa es la baja. ¿Sería seguro? ¿Sería baja?
contenido fecaloide no sería más por la. ¿Cómo sería en alta? Está todavía en alta, sí, está todavía, pero ¿en dónde? ¿En qué parte? Tenemos entre contenido alimenticio y tipo fecaloideo. ¿Dónde estaría el otro? Entre el yeyuno, final del yeyuno y probablemente en los primeros metros de ileum. Si es totalmente fecaloideo, no, todavía continuamos en alto. Probablemente sea ileum terminal. Los bocas, estamos hablando de cuando hay una obstrucción en colon, generalmente no hay vómitos. Lo que hay es una distensión abdominal. Entonces, una diferencia entre la alta y la baja es que en la alta sí hay vómitos y en la baja no hay vómitos. Bien. La distensión abdominal, ¿cómo será? En una obstrucción alta y una obstrucción baja. ¿Cómo creen? Alta es cuando afecta el intestino delgado. Alta. Y la baja el intestino grueso. ¿Cómo será la distensión? ¿Cómo otra? Asimétrica. ¿En cuál? En la baja. En la baja. ¿Y cómo se llama ese signo de distensión abdominal asimétrica? En un signo radiológico. No, hacia la inspección. Signo de von Watt, es el signo de von Watt, distensión abdominal asimétrica. ¿Bien? En la alta es simétrica, es parejito. En la baja es asimétrica. Bien. En la obstrucción intestinal baja hay ausencia de eliminación de gases y heces. En la alta no, el paciente puede estar cursando con alguna diarrea por ahí, pero en la baja hay ausencia. La otra diferencia que habíamos dicho es que en la alta hay náuseas y vómitos, en la baja no hay eso. Son datos a tener en cuenta. Timpanismo sí va a haber en ambas, en la alta y en la baja. ¿Qué vamos a ver en la radiografía? Niveles hidroaéreos. Para determinar cuál es radio opaco o radio lúcido, hay un MT, es fácil de aprender. ¿De qué color es el hueso? Blanco, ¿no? Por eso es radio opaco. El aire es negro, entonces radio lúcido, para que nunca se les olvide. Todo lo que es líquido siempre va a ser blanco, o sea, es radio opaco. Tenemos ese tipo de pacientes que te llegan con una obstrucción intestinal, pero en este caso, esta paciente es por una hernia umbilical. Es por una hernia umbilical. Bien, si nosotros hablamos de abdomen agudo perforativo, pues hablamos de una perforación, ya sea por una arma punzocortante, ya sea por un arma de fuego, o ya sea una úlcera péptica perforada, una vesícula perforada, apéndice perforado, va a ocasionar este tipo de dolor. Entonces, si nosotros vemos a la radiografía, ¿qué signo vamos a ver? Neumoperitoneal. ¿Cómo? Un neumoperitoneal. Nemo, pero radiológicamente, ¿cómo se llama el signo? ¿Dónde está el nemo? Encima hay una capa que se lleva, una pared delgada de la opaca encima del diafragma. Bueno, ¿aquí dónde está? ¿Es este o es este? ¿Cuál es? En la radiografía. Sí. A ver, ¿cuál? Ya, ese es el nombre. ¿Y ese cómo se llama ese signo radiológico? Ah, llevo imagenología, ¿verdad? Uno es el neumotésimo. ¿Cómo otra? Neumotésimo. No. Ah, llevo imagenología, sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, claro. ¿Cómo se llama el aire libre subdiafragmático en el lado derecho? Signo de Joubert. Es el famoso signo de Joubert. Pero a veces tenemos otro diagnóstico diferencial si hablamos en imagenología. A veces se mete un asa de intestino en el mismo lado. ¿Y cómo se va a llamar ese signo? Radiológico.
¿Cómo se va a llamar ese signo radiológico? Se llama chilaiditis. La chilaiditis es una interposición de un asa de intestino en el diafragma derecho. ¿Cómo diferenciamos? Que el intestino tiene austraciones y el aire libre no tiene. ¿Listo? Bien. Ahí tenemos una imagen de una úlcera gástrica perforada, es la que ha causado que haya un neumoperitoneo. Abdomen agudo hemorrágico. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado de la clasificación de choque hipovolémico? Acá aplica eso. La pérdida de sangre va a ser similar a la clasificación de choque que se habla en trauma. Entonces, acá generalmente se va a lesionar un vaso importante que va a ocasionar el sangrado. Ahí ponen la imagen de un útero. Entonces, ese paciente probablemente haya tenido un embarazo ectópico roto, la pérdida de sangre ha sido importante. ¿Sí? Ahí tienen un embarazo ectópico, más o menos se ve así. Y el sangrado que va a presentar la mujer es muy importante en un embarazo ectópico. Bien. Abdomen oclusivo vascular. Acá los dolores son por máxima intensidad, son dolores a veces que no se pueden soportar. Y un ejemplo claro de esto es el aneurisma de aorta, que es una patología de tipo vascular, dolor agudo, insoportable, se palpa una masa, pero ¿cuál va a ser la característica de un aneurisma de aorta? ¿Cuál creen? A la palpación. A la palpación. Claro, se palpa la masa, pero ¿cuál? Podría ser un tumor también, pero ¿cómo decimos que es? Tiene pulsaciones. Exactamente, tiene pulsaciones, late. Tú palpas, está latiendo. Entonces es un signo característico de un aneurisma de aorta. Luego tenemos el infarto mesentérico, el infarto esplénico, como causas también de un abdomen agudo oclusivo vascular. Bien, entonces ahí tenemos una imagen de una isquemia intestinal o un infarto mesentérico, en el cual vamos a observar las imágenes típicas de huellas dactilares o impresiones dactilares en la radiografía. Otro dato importante para sospechar un infarto mesentérico es la rectorragia al tacto rectal. Todos tenemos ahí un intestino infartado y aquí vamos a hablar de dos conceptos que nos van a servir hasta el final del semestre. Hablamos de un asa viable y hablamos de lo que es un asa no viable. Asa viable va a ser aquella en la cual vas a tener pulsos presentes, peristaltismo presente y buena coloración de asa. Asa no viable es todo lo contrario. Pulsos ausentes, peristaltismo no presente y mala coloración. Luego tenemos el infarto esplénico, en el cual acá va a producirse una ruptura del vaso y probablemente va a haber sangrado o un hemoperitoneo. Historia clínica. Acá es importante todos los datos que vamos a obtener y es importante también lo que les había comentado entre la edad y el sexo, ¿no? Sí, es importante en todas las pacientes mujeres en la edad fértil solicitar siempre una prueba de embarazo. Los antecedentes personales, alergias, hábitos, en fin, todo eso hay que preguntar. ¿Qué nos va a servir a nosotros en cirugía? Cirugías previas. Pasa y van a ver que en los servicios de emergencia los de medicina interna pasan a cirugía con apendicitis, pero ni siquiera le revisaron el abdomen. Tú hablas con el paciente y le dices, me han operado de apéndice hace 5 años atrás. O sea, te quedas ahí. Entonces, siempre hay que tener en cuenta todos estos datos. Una pregunta, doctor. Una obstrucción por vías de adherencias, ¿en cuánto tiempo, se desarrolla aproximadamente? Las bridas se desarrollan en un intervalo de entre 3 a 4 semanas. Y las adherencias firmes pueden tardar hasta meses en formarse. Las bridas siempre son laxas y las adherencias siempre son firmes, porque tienen un tiempo de establecimiento diferente entre ambos. ¿Listo? Entonces es importante esto. Bien. ¿Qué vamos a tener en la enfermedad actual? Todo lo que habíamos hablado sobre la semiología del dolor, ¿no?
tipo de dolor, situación, inicio, localización, irradiación, todo lo que es la semiología del dolor entra acá en la enfermedad actual. Síntomas asociados. Habíamos dicho que si es un abdomen agudo quirúrgico, primero el dolor y luego náuseas, vómitos, diarrea, en fin. Primero el dolor, ¿listo? Y luego viene todo lo demás. ¿Qué exámenes complementarios vamos a pedir? Acuérdense que el abdomen agudo es de diagnóstico clínico, no es imagenológico ni es laboratorial. Tú pedirás los laboratorios de acuerdo a lo que tú estás sospechando. Si están pensando en un embarazo ectópico roto, ¿qué van a pedir? Prueba de embarazo para confirmar. Si están pensando en una pancreatitis aguda, ¿qué van a pedir? Pruebas de función pancreática y pruebas de función hepática en relación a lo que ustedes están sospechando. Pero ¿cuáles son los laboratorios básicos que tiene que tener un paciente? Hemograma completo, urea, creatinina, glicemia, tiempos de coagulación y serologías. Acuérdense que estamos con un crecimiento bastante importante de la población VIH. Entonces, tiene que haber medidas de protección. ¿Cuándo sospechamos de patología quirúrgica? Acá, esto es como si fuera el resumen del tema. Duración del dolor, menos de 6 horas de evolución, ¿sí? Inicio súbito, intolerable, comienzo insidioso y aumento progresivo, no son intermitentes, ¿ya? Signos francos de irritación peritoneal, alteraciones en el hábito defecatorio y presentación de choque. Entonces, si el paciente tiene esto, probablemente es un abdomen agudo quirúrgico. Si no, es paciente de medicina interna. ¿Cuáles van a ser los signos invariantes de abdomen agudo quirúrgico? Distensión abdominal, ya sea simétrica o asimétrica. Tenemos un abdomen en tabla. Si hay un tumor abdominal de aparición reciente, doloroso, o en el caso de un aneurisma de aorta, que tenga pulsaciones o lata. Contractura abdominal, un plumber o percusión dolorosa de ese abdomen, son signos inequívocos de que hay algo en ese abdomen. ¿Cuál va a ser la actuación en la urgencia? ¿Cómo ustedes se tienen que comportar en una urgencia? Siempre tienen que considerar que un paciente con abdomen agudo, si es que no tiene los datos psicológicos que habíamos hablado, debe considerarse la gravedad y la urgencia del caso. Descartar un proceso de pared, por ejemplo, herpes zóster, alguna hernia, ¿listo? Algún traumatismo que pueda desencadenar un dolor referido. Esto es muy fácil, discernir si es un problema médico o quirúrgico, ya lo saben. Establecer siempre un diagnóstico sindromático y lograr un diagnóstico etiológico. Todavía hay en algunos hospitales que siguen colocando el diagnóstico de dolor abdominal en estudio. Ese diagnóstico ya desapareció, ya no existe, porque ahora se tienen todas las condiciones para poder realizar un diagnóstico sindromático, un diagnóstico etiológico. Todavía es algo en algunos hospitales públicos, todavía no hay ciertos estudios donde todavía sí te puedes dar ese lujo de colocar ese tipo de diagnóstico, pero en los hospitales de la Seguridad Social ya no, tenemos ahí todo para poder realizar al paciente. Entonces, si el paciente tiene un dolor abdominal agudo, bueno, tendrás que descartar primero si es agudo o es quirúrgico. Tu diagnóstico debería ir a abdomen agudo quirúrgico, secundario a apendicitis aguda, secundario a policistitis aguda litiásica, secundario a pancreatitis aguda. Entonces, de acuerdo a eso, tú ya establecerás los diferentes diagnósticos. Diagnósticos diferenciales, lo que habíamos hablado, metabólicas, endócrinas, inflamatorias, dolores referidos, drogas, toxinas, en fin, tenemos variedad de diagnósticos que puede tener el paciente. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Cómo tienen que abordar a este paciente? Hablamos de tratamiento. Primero, hablamos de que es un paciente grave que merece la urgencia. ¿Qué quiere decir urgencia? Que no hay que tardar mucho en realizar el tratamiento, ¿no? Puede esperar un poco, sí, pero no hay que tardar mucho. Siempre el paciente en NPO, nada por vía oral, tienen que establecer una buena vía venosa periférica para poder reanimar a ese paciente, hidratarlo,
Sonda nasogástrica, una sonda vesical, sí te puede servir. Reponer la volemia mediante uso de cristaloides, expansores plasmáticos, sangre. Ustedes verán qué es lo que va a necesitar ese paciente. En el punto 6 y en el punto 7 viene la controversia. Antibióticos, analgésicos. ¿Qué creen ustedes? Yo leí un artículo que ahora ya se le coloca, una vez que se llega al diagnóstico, el ¿Ya? paciente ya se le puede administrar analgesia, ¿no? antes de la intervención quirúrgica. Voy a decir lo mismo que la anestesia puede mascarar el cuadro de una norma. ¿Tú qué ibas a decir, doctor? Sí, tienes razón. Mientras no tengas el diagnóstico etiológico y sindrómico, no puedes administrar antibióticos ni analgésicos. No se puede, porque vas a enmascarar el cuadro. En cambio, si ya tienes lo que está pasando a ese paciente, entonces ya sabes qué es lo que vas a hacer y qué es lo que vas a encontrar. Entonces, le administras. Porque una norma dice que si tú tienes un paciente hospitalizado, no lo puedes dejar con dolor. ¿Y qué se hace si el paciente ya viene automedicándose? Entonces ahí el criterio clínico es muy importante. Es muy importante. Cuando hablamos de un abdomen agudo, doctora, si es quirúrgico, por más de que el paciente se tome morfina, el rato que pasa el efecto, la dosis, el dolor se dispara, persiste. En cambio, si fuera médico, ese dolor se va a atenuar o va a desaparecer. Son datos muy importantes. Y cuando tú tienes ese tipo de pacientes, lo que tú tienes que hacer es ir a observar a ese paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú lo has visto, tú lo has palpado el abdomen, tú tienes que seguir la evolución de ese paciente hasta que se manifiesten o no los signos de irritación peritoneal. ¿Listo? Eso. Exámenes preoperatorios mínimos, también ya habíamos conversado, dependiendo a lo que ustedes están sospechando, se va aumentando la analítica. Y siempre informar al paciente y a familiares, como les comenté, en ese caso que pasó. Siempre hay que hablar con los familiares. Hay un tema que es muy importante en semiología, que es relación médico-paciente. Si ustedes tienen una buena relación médico-paciente y con los familiares, nunca va a haber problemas. Un paciente bien informado, unos familiares bien informados, son muy colaborativos, por más de que haya complicaciones. Bien, ¿cuál va a ser el tratamiento definitivo?